En el presente video vamos a elaborar una tabla de amortización de un crédito. Como ya lo hemos comentado en el aula, hay créditos que, se tienen que pagar en parcialidades y no en una sola exhibición. Esto es, el capital, en vez de liquidarse en un solo pago, se difiere en parcialidades. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de financiamientos son a largo plazo, a periodos de más de un año. Amortizar significa pagar. Entonces, una tabla de amortización nos va a hacer un cuadro o un resumen de todos los pagos y en qué periodos y en qué tiempo se tienen que realizar. Sabemos nosotros que cualquier préstamo o crédito tiene que pagarse el capital prestado, capital inicial o monto inicial o monto de capital, y también por el uso del mismo, que a este uso del mismo costo del capital le llamamos intereses. Entonces, en cualquier operación de esta naturaleza hay que pagar o devolver el capital más sus respectivos intereses. Aquí habría que señalar algunas cuestiones. Una de las columnas que van a integrar nuestra tabla de amortización es la columna de saldo insoluto al final del mes. Esto no es más que lo siguiente. Cuando inicia un crédito, nos prestan cierta cantidad y esa cantidad de capital se va amortizando en cada periodo pactado. Si es mensual, después del pago de ese periodo mensual, o sea, al final del mes, si fuera el caso, si se pagó capital, ese pago de capital se le tiene que restar al capital inicial o capital del mes anterior o del periodo de pago anterior, y eso nos va a dar nuestro saldo insoluto. Esto es lo que se debe de ese crédito a esa fecha. También esa cifra nos va a permitir calcular los intereses que se van a generar del siguiente mes. En el ejemplo que vamos a manejar nosotros, va a ser con una tasa de interés fija. La mayoría de los créditos se pactan con tasas de interés variables. Una tasa de interés variable se conforma de un indicador más un diferencial. Por ejemplo, un indicador muy común es la tasa de interés interbancaria de equilibrio más un diferencial en puntos, digamos unos 10 puntos. La suma de esas dos cifras nos va a dar la tasa de interés normal aplicable a un crédito. Esto es como una referencia para que tengan idea de que no todos los créditos se pactan en tasas de interés. Sin embargo, el ejemplo, reitero, que vamos a manejar en este video es con una tasa de interés fija. Otro aspecto importante o elemento importante para el cálculo de la tabla es que se determina en el contrato o en el pacto que se haga de la operación el número de pagos totales que va a haber. Por ejemplo, en nuestro ejercicio el plazo total es de 13 años, pero
también se estipula que va a haber pagos mensuales de capital e intereses, lo cual nos lleva a pensar que ese plazo de 13 años va a ser en realidad pagos mensuales de 13 años por 12 años que tienen cada mes, serían 156 periodos de pago o 156 pagos mensuales de capital y de intereses. Obviamente, si hablamos de pagos mensuales, el número de días de cada pago mensual va a ser de 30 en nuestro ejemplo. En la vida real, si se pactan pagos mensuales, se toman el número de días naturales efectivamente transcurridos entre un pago y otro. Sabemos que hay meses que tienen 30 días, otros 31 y febrero 28 y en años bisiestos 29, ¿no? Son algunas de las observaciones o detalles que podríamos hacer antes de iniciar el ejercicio. Tenemos los datos siguientes: un monto del préstamo de 633.810, plazo, como ya dije, 13 años. El sistema de amortización de capital es pagos iguales de capital. ¿Qué significa esto? No es más que lo siguiente: al total que nos prestaron, lo vamos a dividir entre el número total de pagos mensuales. Con la información que nosotros estamos manejando, sería dividir 633.810 entre 156 pagos que se tienen que realizar. Otra condición es que los pagos, como ya dijimos también, de capital e intereses van a ser mensuales. La tasa de interés normal va a ser del 14%, que es una tasa fija. Lo que se nos pide en este ejercicio es calcular los 3 primeros meses de la tabla de amortización. Vamos primero a ver qué columnas o cómo organizamos el cuadro de información que debemos elaborar. Tenemos una columna de mes 0, que es cuando nos van a otorgar el crédito, luego mes 1, 2, 3, 4 y así hasta el mes 156. Otra columna sería la del saldo insoluto al final del mes. Esta columna va a ser el producto de la siguiente operación: de restarle al saldo insoluto anterior el capital que se amortice en el mes, y esa diferencia, esa resta, nos va a dar el nuevo saldo insoluto. Luego vamos a tener 3 columnas que son de pagos: un pago a capital, otro pago a intereses y la suma de estos dos, que es el pago mensual. El pago mensual es la adición de lo que pagamos de capital más lo que se paga de intereses. La columna intereses vamos a irla calculando mes con mes, y el pago de capital, la cifra que nos arroje la operación que mencionamos hace rato, de dividir el monto del préstamo entre el número de pagos mensuales. En nuestro ejemplo, fíjense, el pago mensual de capital, como ya dijimos, es capital inicial o monto del préstamo entre el número total de pagos.
Nuestro capital inicial son 633.810 y el número total de pagos, el número total de mensualidades son 156, que es el producto de multiplicar el plazo total en años, 13 años, por 12 meses que tiene cada año. Esto nos da una cantidad de 4.062.88. Esto es el pago mensual que se va a hacer durante toda la vida del crédito. Vamos a esta columna de pago de capital la podemos, con la que iniciamos el cálculo de nuestra tabla, como el pago mensual va a ser igual durante cada mes de la vida del crédito, podemos rellenarla desde el inicio. Vamos a ver. Bien, ya tenemos nuestra columna de pagos de capital con el cálculo. Cada mes hay que pagar 4.062.88. Ahora vamos a calcular el monto de los intereses. El saldo insoluto, cuando nos prestan el dinero, es de 633.810. La tasa de interés es del 14%. Y dijimos que cada mes los vamos a considerar meses de 30 días. Entonces, utilizando nuestra ya conocida fórmula del interés simple, que no es más que multiplicar el capital que nos prestaron o capital inicial o monto inicial por la tasa de interés por el número de días del periodo entre 360. En nuestro ejemplo tenemos que para calcular el primer mes el saldo insoluto era el del monto del préstamo que nos otorgaron, 633.810, por la tasa de interés del 14%, transformada a decimales, por el número de días, que, repito, los estamos considerando meses de 30 días, meses comerciales, entre 360, nos arroja un resultado para el primer mes de 7.394.45 por concepto de intereses. Esto lo registramos en nuestra tabla de amortización. Así, el primer mes debemos de hacer pagos de 4.062.88 por concepto de capital y 7.394.45. Es decir, el pago total mensual va a ser la suma de lo que pagamos de capital más intereses. Esto nos da 11.457.33. Para finalizar el cálculo de este mes, solo nos faltaría cuantificar cuánto es lo que se debe del crédito
al final de ese mes, o sea, después de haber hecho estos pagos. Inicialmente debíamos 633.810, pero como abonamos o amortizamos 4.062.88, esa cantidad se la debemos de restar a lo que debíamos al inicio del periodo. Haciendo esa operación aritmética, tenemos que 633.810 menos 4.062.88 nos da como resultado 629.747.12, que es nuestro saldo insoluto de ese mes 1. Ahora vamos a continuar con el mes 2. Necesitamos, como ya vimos, necesitamos, de acuerdo al procedimiento que estamos siguiendo, calcular primero los intereses, puesto que ya el capital ya lo tenemos calculado y registrado. Entonces, los intereses del segundo mes son capital, que ahora es 629.747 por la tasa de interés y por el número de días. Esto nos da una suma de 7.347.05 por concepto de intereses. Esa cifra la registramos en nuestra tabla y necesitamos también calcular el pago mensual, que repito, es la suma del capital más intereses. Entonces tenemos 11.409.93 el total de liquidación que debemos de hacer en el mes 2. Nos falta solamente calcular de este mes la columna de saldo insoluto. Al principio del mes, durante todo el mes, se utilizaron todavía 629.747 de .12 del crédito, pero se pagaron 4.062.88. Entonces se los debemos de restar y nuestro nuevo saldo insoluto es de 625.684.23. Nos corresponde ahora calcular el tercer mes. Ya tenemos el capital, debemos calcular los intereses por el mismo procedimiento que ya hemos hecho. Tomamos como capital los 625.684.23, lo multiplicamos por la tasa de interés, por el número de días entre 360 y el resultado es 7.299.65, que corresponden a los intereses de ese mes 3. Los registramos en nuestra tabla y para finalizar el cálculo de los pagos, pues calculamos el pago mensual, que ya sabemos que es la suma de lo que se pagó de capital más lo que se debe de pagar de intereses, y nos arroja 11.362.53 pesos. Finalmente, debemos cuantificar el saldo insoluto del mes. Como ese mes pagamos otra vez 4.062.88, se lo restamos al saldo insoluto que traíamos y tenemos una cifra final de saldo insoluto, o sea, de lo que se debe del crédito al final del mes 3, de 621.621.35.
finalmente vamos a calcular un cuarto mes. Vamos a calcular los intereses. Nuestro saldo insoluto al final del tercer mes fue de 621.621.35. Eso nos permite aplicarle a ese saldo la tasa de interés pactada y el número de días que se utilizó el dinero entre 360 corresponde a los intereses para el cuarto mes un monto en pesos de 7.252.25. En el mes cuarto los intereses son de esa magnitud. Los registramos en nuestra tabla y posteriormente sumamos capital más intereses que se deben de pagar en ese mes. Nos da una cifra de 11.315.33, pago total mensual. Y para concluir nuestros cálculos, que no es la conclusión de la tabla, porque evidentemente todo esto debemos seguir haciéndolo hasta el mes 156, ¿verdad? Pero para cumplir con lo que nos pide el ejercicio, a los 621.621.35 le restamos lo que se pagó de capital y obtenemos un saldo insoluto al final del cuarto mes de 617.558.46. Cabe hacer mención aquí de que hay un error muy común a la hora de calcular, común cuando empieza uno a aprender estos temas, ¿no? ¿Cuál es ese error? Que equivocadamente al saldo insoluto de cada mes se le resta el saldo mensual. Es incorrecto porque estaríamos ahí disminuyéndole al saldo insoluto no nada más el capital, sino el monto de intereses pagados. Y eso no corresponde al capital que nos prestaron. Ese concepto de pagos es por el uso del capital. No estamos devolviendo lo que nos prestaron, sino estamos saldando una cantidad que es por poder tener la oportunidad de disponer de un dinero ajeno. Sería conveniente que resolvieran la planilla de ejercicios que está en Eminus. Búsquenla. Muchas gracias.